Determinación del tamaño de la muestra de n para un grado de precisión dado. Entonces tengo z alfa sobre 2 va a ser igual a sigma sobre raíz de n. Es la mitad del ancho del intervalo de confianza producto del coeficiente y el error estándar y se denomina error máximo de estimación. Dado un valor de error y un cierto nivel de confianza, puedo estimar cuál sería el tamaño de la muestra. Entonces me quedaría que el tamaño de la muestra va a ser igual a z de alfa sobre 2 al cuadrado por la varianza al cuadrado sobre el error al cuadrado, el error de estimación. Por ejemplo, un grupo de investigadores en medicina desea estimar el cambio medio de presión sanguínea por paciente en un sanatorio. Se ha seleccionado una muestra de 30 pacientes y se halló que el promedio de 5 pulsaciones por segundo y de estudios anteriores el desvío es de 3 pulsaciones por segundo. Se desea un error de estimación de 1 pulsación por segundo y el nivel de confianza del 95%. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Entonces tenemos que n va a ser igual a z de alfa sobre 2 para el 95% es de 1,96 al cuadrado. El valor de la media del desvío era de 3, o sea que 3 al cuadrado. Y el error que me dio era de 1 pulsación, o sea 1 al cuadrado. Y me da una muestra de 34,6, aproximadamente 35 pacientes. Entonces el intervalo de confianza para una proporción. En el caso de que tengamos como información la probabilidad o proporción con respecto a la muestra, nos quedaría entonces que el estimador sería la probabilidad pi. Entonces pi va a ser mayor o igual que el valor de p menos z alfa sobre 2 por la raíz de p por q sobre n, y menor o igual que p más el valor de z alfa sobre 2 por la raíz de p por q sobre n, para el nivel de confianza que estamos planteando de 1 menos alfa. Por ejemplo, si tenemos el 95% de confianza, el valor de z alfa sobre 2 sería 1,96. Entonces, en una muestra, por ejemplo, en una muestra de 140 individuos, 35% tuvo reacciones positivas a la piel. Construye un intervalo de confianza al 95% para la proporción poblacional. Entonces, el valor de la proporción poblacional P va a ser más o menos el valor de z de alfa sobre 2 por la raíz de P por Q sobre N. En nuestro caso tenemos el valor de P va a ser 0,35, el de la muestra, ¿sí? El valor de la proporción de la muestra es 0,35 más o menos, como me decía, el 95% va a ser 1,96 por la raíz de P, que es 0,35, por Q, que sería 0,65, sobre el tamaño de la muestra, que son 140 individuos. Entonces el intervalo de confianza para la proporción me va a dar entre 0,27 y 0,42 o 0,43. Ejemplo, durante 1 año y medio las ventas han estado disminuyendo de manera coherente en los 1.500 establecimientos de una cadena de comida rápida. Una empresa de consultoría ha determinado que el 30% de una muestra de 95 sucursales tiene claros signos de una mala administración. Construir un intervalo de confianza del 95% para esta proporción. Una población de todos los establecimientos de esta cadena de comida rápida le vamos a llamar X, que seguirá una binomial con probabilidad de éxito. La probabilidad de tener signo de mala administración P desconocida. A fin de estimar dicho parámetro se toma una muestra de tamaño n igual a 95 y definimos P' como la proporción de éxitos en la muestra. En este caso P' es de 0,3 y 1 menos P', o sea Q, va a ser 0,7. Como el tamaño de la muestra n es mayor que 20 y n por P' es mayor o igual que 5, entonces la distribución en X es aproximadamente normal, ¿sí? Para la media n por P y para el desvío n por P por Q, la raíz de n por P por Q. Como P es desconocida, lo aproximaremos por P', que es la estimación puntual de P. Entonces, la proporción muestral de éxitos que la hemos utilizado para estimar la proporción de la población tendrá la siguiente distribución. P' es aproximadamente normal para
P, y para el desvío igual a P' por 1 menos P' sobre N. Entonces nos quedaría que el desvío en P' va a ser entonces P' por 1 menos P' sobre N, que en este caso N era 95. Y me va a dar entonces la raíz de eso, me queda 0,047. Por lo tanto, la estimación del error estándar de la población de este establecimiento que tiene claro signo de mala administración será de 0,047. El intervalo de confianza del 95% para la probabilidad de éxito poblacional, P, viene dada por P' más menos el valor de Z alfa sobre 2 por ese desvío de P'. Entonces me quedaría P' de 0,3 más menos 1,96, que es para el 95% de confianza, y sigma de P' va a ser 0,047. Entonces me queda el intervalo de confianza va a ser entre 0,21 y 0,39. El intervalo de confianza para la varianza poblacional. Reemplazando la variable de y cuadrado en el intervalo, me queda que la probabilidad de y cuadrado de n-1 de alfa sobre 2 es menor o igual que n-1 por la varianza muestral al cuadrado sobre el desvío al cuadrado. Para la nivel de confianza de 1 menos alfa. Entonces, para cuando no tengo, cuando el intervalo de confianza para la varianza poblacional, cuando no tengo la varianza poblacional, entonces aproximo a través de y cuadrado. Y esa aproximación de y cuadrado obtengo entonces a partir de la varianza muestral. Despejando el intervalo de confianza, me queda entonces que la varianza al cuadrado, ¿sí?, va a ser igual a el intervalo para la varianza va a ser entonces mayor o igual que n-1 por la varianza muestral al cuadrado sobre el valor de y cuadrado para n-1 y alfa sobre 2. Y menor o igual que n-1 por la varianza muestral al cuadrado sobre el valor de y al cuadrado de n-1, 1 menos alfa sobre 2. Siempre para el intervalo de confianza planteado. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Se sembró cierta variedad de planta medicinal en parcelas de cierta localidad. Se extrajo una muestra al azar de 20 parcelas y se midió el rendimiento. Se obtuvo un rendimiento de 58 kilogramos por parcela y una deviación típica de 8 kilogramos por parcela. Estimar la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95%, sabiendo que el rendimiento se distribuye normalmente. Entonces me va a quedar, la varianza poblacional va a ser el valor del número de parcelas n-1, que entonces eran 20 parcelas, me queda 19, por la varianza que me da como dato, ¿sí?, que me dice que tiene una desviación típica de 8, entonces la varianza es 64, sobre el valor de y cuadrado, ¿sí?, de alfa sobre 2, que para n-1 que obtengo de la tabla, 32,9, y menor o igual que 19, que es el valor de n-1, el número de parcelas, por 64, que es la varianza, sobre 8,91, que es el valor de el z de alfa sobre 2, de n-1 y 1 menos alfa sobre 2, sacado de la tabla de y cuadrado, que es 8,91. Entonces me queda un intervalo de confianza para la varianza mayor o igual que 36,96 y menor que 136,47. Los valores de y cuadrado obtenemos de la tabla, entonces para alfa sobre 2 sería 0,025, me va a dar entonces 1 menos 0,025 me da 0,975 y obtengo para 19 y 0,975 me da 8,9. Y para 19 y 0,025, que es 1 menos alfa, me da 32,85. Intervalo de confianza para los principales parámetros, tamaño muestral y la amplitud del intervalo de confianza. Es claro que a medida que el tamaño de la muestra aumente,
la amplitud del intervalo disminuye. Evidentemente esto es general, no solo para la media. Veamos un ejemplo. Tengo un caso 1, tengo una media muestral de 10 y una varianza poblacional de 4. El tamaño de la muestra es 12. Hallo el valor del intervalo para la media y me quedaría entonces 10, que es el tamaño de la muestra, más 1,96 por 2 sobre raíz de 12. Entonces me va a quedar un intervalo entre 8,87 y 11,13 para un intervalo de confianza del 95%. El caso 2, tengo una media muestral de 10, la varianza poblacional es de 4 y el tamaño de la muestra es 20, o sea que entre el primer y el segundo caso lo que cambia es el tamaño de la muestra. En ese caso me da un intervalo de confianza que va de mayor que 9,12 y menor que 10,88. Es decir que el intervalo de confianza es menor para ese caso. ¿Sí? Al aumentar la muestra disminuye el intervalo de confianza. Pero evidentemente es posible emplear intervalos, digamos, en el 99%. En tal caso tendríamos más seguridad de que el parámetro de interés se halle en los límites de intervalo. El problema es que al incrementar el índice, aumenta asimismo la amplitud del intervalo. Por ejemplo, tenemos la media muestral es de 10, la varianza poblacional de 4 y la muestra es de 12, para un intervalo de 95%. Nos da entonces un intervalo para la media mayor que 8,87 y menor que 11,13. Para el caso 2 tenemos la media muestral de 10, la población de 4, el tamaño de 12, pero aumentamos el intervalo de confianza al 99%. Entonces me cambia el valor de Z alfa sobre 2. Ya no va a ser 1,96, sino que va a ser 2,57. Entonces el intervalo me va a quedar entre 8,52 y 11,48. Es decir, al aumentar el intervalo el nivel de confianza, aumenta el intervalo. El intervalo me queda entonces mayor.